Thank you, Miquita. Muchas gracias. Bueno, si os parece, pues como básicamente la gran mayoría hablamos en castellano, pues vamos a tirar para adelante si vemos que se suma alguien. Había un par de personas que no sabíamos si vendrían también con lengua inglesa, pero para eso tenemos a David que nos haría y a Ana que nos harían bien de traducción simultánea y empezamos un poco, si queréis, así en español y vamos... A mí me gustaría sobre todo, pues, como no os conozco tampoco al resto y yo creo que así conocernos entre todos, una breve introducción de cada una de las personas que habéis venido, pues quiénes sois, de dónde venís, qué hacéis y qué os ha movido a sumaros a la sesión de aquí del Lab de Cities Innovators, ¿vale? ¿Os parece? Voy a jugar como hace David y voy lanzando un poco pelotas de básquet y tiro primero si eso a María Poli, te lanzo a ti la pelota para que nos cuentes un poco quién Muy bien, eres, de dónde... aquí la tomo. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Poli, soy argentina italiana, pero vivo en Washington, D.C. Soy especialista en políticas públicas y sociedad civil, trabajo hace muchos años con organismos internacionales, empresas en la formación de alianzas colaborativas y mi motivación para conocer más sobre Catalyst y en esta sesión en particular es conocer más sobre el mundo de los social entrepreneurs y ver cómo realmente se puede ayudar a organizarlos mejor, a incidir mejor sobre los gobiernos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Así que, bueno, mi experiencia es en muchos sectores de salud, educación, bienestar de los jóvenes, bienestar digital. Así que bueno, me interesa sobre todo el mundo de habla hispana porque tengo ahí un interés particular por todos nuestros países y entonces me atrajo esta sesión para conocer más sobre la experiencia. Muchas gracias. Fenomenal, pues te voy a pedir, María, que lances tú la pelota a quien quieras que Muy siga haciendo bien, esta presentación. creo que hay, a ver, espérate que estoy mirando, Florencia, ahí veo Florencia, a ti. Gracias. Hola, pues yo soy Florencia de los Santos, yo soy de México, y pues a mí me llamó estar aquí porque leí laboratorios de ciudad innovadores, creo que es algo que me llama mucho. Yo estoy trabajando con Laboratorio de Innovación Social, Tutores de Resiliencia, enfocado a las problemáticas que tienen las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pero lo estamos tratando de como potenciar desde la naturaleza. Nuestros ejes de trabajo son el arte, la educación, el juego y la naturaleza, y ahora con esta problemática que tenemos de cambio climático, como que lo queremos potenciar desde ahí. Y pues bueno, por eso estoy aquí. Fenómeno, Y pues Florencia. obviamente por los organizadores de la sesión, por Soraya, tuve el gusto de conocer a Claudia, entonces pues también por eso estoy aquí. Fantástico. Pues nada, pasa la pelota a quien quieras. Eh, David Parejo. David. A ver qué le teníamos. Ahí está David. Hello. Hola a todos. Bueno, David aquí desde el Caribe, en Palm Beach, sur Miami. No me ha salido bien, no. Me habéis pillado. Estoy aquí en una cafetería en Londres, compartiendo con vosotros un buen momento. Y bueno, pues en el mundo de la sostenibilidad y con Catalyst, pues desde hace ya más de 3 años y medio, viendo crecer este organismo autoevolutivo que no se sabe por dónde va a salir, pero con una expectativa muy positiva y creciendo en diferentes, diría, a lo alto y a lo ancho. Y el tema de Lab Cities me parece
iniciativa y un proyecto muy interesante en la línea de colaboración, ¿no? Colaboración público-privada, colaboración de emprendedores, de lo que aquí se dicen civil servants, en fin, para el bien común, que se dice, ¿no? Así que está en el core, en los valores más importantes de Catalyst. Y deseando, pues nada, pues empezar esta conversación y compartir ideas y energía. Y se la paso a Soraya. Bueno, gracias David. Yo sí estoy en el Caribe, pero estoy en el Caribe vasco. Es más bonito todavía. Además aquí hay un sol bastante imponente desde hace unos cuantos días, así que verdaderamente sí parece el Caribe. Yo soy coacher del capítulo de España, de Catalyst 2030, pero en realidad estoy aquí formando parte de, dijéramos, el consorcio, el grupo, ¿no? del desarrollo de este laboratorio a través de mi organización, que es de Languages of Energy. Yo creo que la visión de este laboratorio es súper interesante porque no es nada que vaya a reinventar una situación, sino que es algo que está muy necesitado, en España sobre todo. Hay una necesidad muy grande de vincular toda esta innovación con las personas innovadoras y muchas veces se están creando unos nichos demasiado cerrados. Entonces, la oportunidad de abrir estas posibilidades es súper interesante, ¿no? Entonces, haber podido recibir el apoyo de Catalyst y que a través del proyecto que envió José todo esto se pueda expandir, pues me parece una oportunidad muy buena, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar aquí a todas y a todos. Y yo se lo voy a pasar a Susana porque hace un montón que no te veo y gracias por venir a la sesión. Gracias, Soraya. Hola, bueno, algunos de ustedes ya nos conocemos. Soy Susana Romero, al igual que Florencia, soy mexicana, pero estoy viviendo en Lisboa, Portugal. Y pues lo que me trajo a esta sesión fue como reconectar con viejos amigos y tuve la fortuna de colaborar con ellos también en Catalyst el año pasado, cuando empezaba este proyecto. Entonces me dio mucha curiosidad saber qué está pasando, qué han sido los siguientes pasos. Y pues bueno, yo creo que ya seguiría Claudia. Qué gusto verte y saber que estás de este lado del charco, ¿no? Qué gustazo. Pues yo estoy en Portugal y soy portuguesa, aunque tenga parte del corazón en México también. Entonces estamos aquí compartidas y estoy aquí más allá de ser co-share del capítulo de Portugal. Estoy aquí en representación de Action for Systemic Impact, que es uno de los entes de este cuerpo que se ha formado aquí conjuntamente con estos compañeros y al final pues es un gusto ver cómo de una conversación que empezamos a tener con José de oye, la gente necesita tener espacios para probar, para intentar conectar necesidades e ideas y algo floreció, ¿no? Y se fueron juntando otras personas, otras ideas y se ha producido de una forma casi natural, yo diría, esta idea, vamos a poner la propuesta y de repente la propuesta estaba seleccionada y todo fue muy fluido y muy natural y creo que eso también tiene mucho que ver con la intención y el amor que hemos puesto en todo esto, porque al final no teníamos ninguna idea preformatada, no, queremos tener un proyecto porque es nuestro trabajo y no sé qué, no, queríamos juntar ideas y necesidades y personas y muy conscientes de que muchas veces los innovadores no entienden los problemas concretos de las ciudades, ni las ciudades tienen consciencia del valor de innovación que sus gentes tienen. Entonces, crear este espacio mola mucho y es un placer.
Es un placer enorme. Y le paso a Susanita Ramírez. Estamos en ronda de presentación. Sí, correcto, Susana. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué tal todos? Mucho gusto, Susana Ramírez. Yo soy parte del secretariado de Catalyst 2030 y tengo el placer de trabajar con un equipo maravilloso, incluido Miquita, que nos ayuda ahora con el capítulo regional de Europa. Y mi rol ha sido por el momento en Catalyst apoyar los capítulos locales. Tenemos increíbles y maravillosos miembros trabajando en capítulos de país y en capítulos regionales. Y ya, de hecho, van más de 3 años trabajando con Catalyst. Y pues como les decía, para nosotros es además un gusto trabajar de la mano con actores de impacto y con emprendedores sociales e innovadores sociales en nuestro día a día, ayudando a hacer estas sinergias y estas conexiones. Entonces, un gusto poderles acompañar un rato en esta sesión. Y sí, pues qué alegría estar acá hoy y ver muchas caras conocidas. Muchas gracias, Susana. Un placer conocerte y verte y también ver a Susana Romero que al principio he dicho Susi y claro, no caía que eras tú. Creo que nos queda, si no me equivoco, María, ¿verdad? Y ha entrado ahora Laia, que también daremos paso. Vamos primero con María. Seré breve. Soy María, soy originalmente de Barcelona, España, pero actualmente estoy viviendo en Ámsterdam y también estoy en el secretariado, lo único que yo estoy en el equipo de membresía, entonces mi rol dentro de Catalyst es más como hacer un poco de acompañamiento desde el momento en el que entras como miembro durante los 6 primeros meses, como también intentar buscar hacer un poco el matchmaking. Y nada, por cualquier cosa, aquí estamos. Y le doy... Uy, se ha ido la llama. Justo se salió. No cogió la pelota. Bueno, pues ya una vez que nos hemos puesto todos en órbita, bueno, yo os decía, yo soy José Correa, vengo como CEO de Sustainable Startup & cofundador. Y bueno, pues como decía y ha explicado súper bien Ana, con la suerte de haber compartido la creación de este lab, ¿no? Que fue como todo súper rápido y muy fluido, pero fue un acierto, la verdad. ¿No? Tengo que decir que esto también es súper interesante. Fue la primera vez que he ganado algo. O sea, primero me he presentado un mogollón de cosas, que sí, de Instagram y tal, y nunca he ganado nada. O sea, que esta es mi primera vez ganando un un concurso entre muchísima gente de todo el mundo. O sea, que yo cuando pasó estaba súper, y sigo estando súper contento de hacerlo. Y ahora ya con el reto que supone llevarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Que es todavía esa capacidad mayor. Así es que si queréis, os contamos un poco más o menos. La idea de hoy es compartiros el proyecto, que lo veáis, que veáis cuáles son las fases en las que nos estamos introduciendo y sobre todo con el objetivo de las personas que estéis aquí, pues si algunas queréis participar del lab en alguna de las líneas que os vamos a proponer, pues seréis bienvenidos y bienvenidas para apoyarnos y ayudarnos a que sea un éxito, que seguro que lo será, ¿no? Y de necesidades un poco que podemos llegar a tener, pues sobre todo van a ser esa perspectiva de amplitud de contactos, difusión. Queremos también tener mucho conocimiento de otros labs que hayan ocurrido, donde han estado los errores, donde veáis cosas que a lo mejor decís, oye, pues de esto que nos has contado, aquí nos pasó esto a nosotras, o esto a lo mejor sería posible de transformarlo hacia esta otra línea. Más que nada porque ahora mismo ya estamos en un momento en el lab de todo el proceso de ejecución, lo tenemos planteado y empezaremos en los próximos meses, como vais a ver ahora, a dar pasos, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser, y que por eso queríamos aprovechar el Catalyst Change Week para abrir a otras personas que hayáis construido ese tipo de laboratorios, el escuchar pues dónde están esas posibles barreras y no replicar en errores para ir todavía mucho más rápido, ¿no? Y como cierre, deciros que el propósito, por un lado están los objetivos del lab, ¿no? Que vamos a ver ahora y que nos hemos marcado con una serie de metas, pero el propósito que salió, y esto fue un propósito que construimos realmente en conjunto, en abierto, y que nos resonaba a todas las personas que participamos en él, era crear de aquí un documento
una especie de open source en el que podamos compartir cómo crear un lab de forma muy sencilla en cualquier ciudad y que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda coger ese ABC y construir un laboratorio de innovación social hablando con su gobierno o trabajando de forma territorial para no tener que depender siempre de una consultora que haga el trabajo, sino que realmente esto sea un trabajo colaborativo y que de aquí salga un documento que pueda ser abierto a cualquier persona del mundo y que estos laboratorios de innovación social no se queden como en algo puntual en un gobierno, sino que realmente sea algo que coja rutina y que coja fuerza, porque creemos que es realmente hacia donde hay que trabajar de forma descentralizada. Y ese es el propósito realmente del proyecto, más allá de lo que consigamos establecer como objetivos ahora. ¿Okay? Os comparto pantalla si queréis y nos metemos un poco en esa presentación del lab. Trataré de profundizar en puntos. Sí que os voy a pedir que si queréis, para hacerlo dinámico, si queréis cortar y hacer alguna pregunta concreta en algún punto, no esperemos al final, sino que podamos abrir micrófono y preguntar, porque creo que sí, siempre va a fluir mucho más el poder comentar cosas que esperar al final y lo hacemos menos aburrido que yo hablando únicamente, ¿no? Y así lo vamos disfrutando. Bien, pues como bien veis, pues el laboratorio es Ciudades e Innovadores, ¿vale? Son las dos figuras que queremos poner en marcha. Esto es un poco más o menos el guión que vamos a ver, pues el reto, donde vemos esa perspectiva de cambio sistémico, cómo hemos priorizado en ODS los objetivos y toda la parte de alianzas. Y el reto lo vemos desde la perspectiva de España. En España ahora mismo somos 8.000 municipios. Cuando pusimos encima de la mesa el poder construir este laboratorio, venía dado también por la experiencia de los últimos años que desde Sustainable estamos teniendo en trabajar con gobiernos locales. Trabajamos con la Federación Española de Municipios y Provincias, que alberga pues esos 8.000 municipios, y somos la empresa encargada de dar toda la parte estratégica de la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en esas ciudades. Ahora mismo hemos trabajado con alrededor de unas 650 ciudades en toda España, de diferentes tamaños, desde municipios pequeñitos a grandes, y luego aparte tenemos la parte de Sustainable Startup, que es esa comunidad de emprendedores e innovadores sociales y medioambientales que quieren transformar el mundo, ¿no? Y en esa perspectiva es donde nosotros dimos con un reto que creíamos que era interesante de poder juntar, ¿no? Por un lado, esos 8.000 ciudades o municipios que tenemos en nuestro país no están siendo lo suficientemente rápidos en los procesos de transformación. El personal técnico que trabaja en esos municipios, hay mucho volumen de personal que va a jubilarse muy pronto, es decir, vamos a tener un porcentaje muy alto de pérdida de puestos técnicos en áreas municipales en los próximos 10 años, y eso al final lo que genera es un proceso de estancamiento de la innovación. Y por otro lado, lo que tenemos es esa comunidad de startups en Sustainable, en las que veíamos que tienen muchas ideas, que tienen muchas ganas de hacer cosas y que cada vez más quieren impulsar su territorio, ¿no? Donde viven, y ven que hay unas problemáticas que quizás con ideas que ellos proponen podían tener solución y no se están por lo menos ni siquiera escuchando, ¿no? Y ahí es donde veíamos que podríamos realmente trabajar, ¿no? Analizamos un poco la perspectiva de dónde estaban los problemas reales, y bueno, pues a través de fuentes de datos como aquí en España, que es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pudimos dar con uno de los datos que están implicados en los ODS, en el objetivo de 16, Meta 16.6, en la cual habla del grado de satisfacción de las personas con las entidades públicas hoy en España, y es solamente del 40%. Esto supone que el 60% de las personas está insatisfecha con su relación con las administraciones públicas, y esto al final es un proceso de crecimiento, es decir, venimos de ir creciendo cada vez más en la insatisfacción de las personas con la relación que tienen con la administración pública, y esto es un problema que no solamente atiende a procesos técnicos, sino que al final también a nivel gubernamental empieza a generar una brecha entre la ciudadanía y el municipalismo, ¿no? O la perspectiva local, que eso al final puede generar en otra serie de problemáticas más profundas. Y por otro lado, teníamos otro gran problema que analizamos, que es el grado de éxito
que están teniendo las startups relacionadas con el Green Tech, por poner una vertical concreta, y estamos hablando de que solamente 2 de cada 10 consiguen pasar de los 5 años de vida. Por lo tanto, estábamos viendo que donde se produce un gran impulso en la innovación hay una pérdida, y donde se necesita ese impulso de innovación para mejorar el ratio de satisfacción, no se está generando esa conexión, ¿no? Y ahí es donde vimos que había que hacer ese match completo. Bien. Esto, pues, obviamente hicimos una priorización de ODS alineada al proyecto. El 16 estaba muy claro porque era de la fuente donde nos nutríamos para analizar el problema de la administración pública. El 8 es el que hemos elegido por el tema de la innovación y crecimiento que esto puede impulsar dentro del territorio, pues a emprendedores o a empresas que quieran participar. Y el 17, obviamente, por la alianza que se generan entre esos 2 grandes bloques, ¿no? Y a través de esos 3 ODS es donde vamos a hacer nuestra medición de impacto de lo que vayamos generando en todo este proceso. El lab, ¿dónde vamos a incurrir? Bueno, pues el periodo que vamos a trabajarlo es de 1 año. Estuvimos hablando además con Catalyst para ver el tema de las fechas, si había alguna necesidad de cierre de fecha concreta, porque aquí en España ahora son elecciones municipales, justo el 28 de este mes tenemos las elecciones, y sabíamos que el primer trimestre del año iba a ser muy difícil poder hablar con ciudades y con gobiernos por el grado de trabajo que ahora mismo tienen, y una vez que se cierran las elecciones se tienen que producir los gobiernos y se tienen que asentar los gobiernos, por lo tanto también se van a generar una serie de meses posteriores hasta septiembre, más o menos calculamos, que van a ser difíciles de trabajar. Pero bueno, ese amplio abanico de 1 año nos permite estar trabajando hasta marzo del año que viene, que es más o menos el umbral que nos hemos propuesto, y donde vamos a generar las siguientes acciones, que ya son las que hemos materializado en calendario. De junio a septiembre hacemos la apertura de llamada de ciudades y de innovadores. Haremos 2 líneas, una para seleccionar a las 3 ciudades que van a ser las que vamos a seleccionar para este laboratorio. Vamos a hacer 3 labs, por así decirlo, uno por cada una de esas ciudades. Y luego, por otro lado, haremos la apertura y la llamada a los innovadores, que ahora veremos un poco los perfiles que buscaremos, pero durante el mes de junio o septiembre se harán esos dos procesos. Por un lado, primero la de las ciudades, que será la más inmediata. Seleccionaremos esas 3 ciudades con los retos que tengan más o menos encima de la mesa, y luego haremos la apertura de la llamada a innovadores para llegar a septiembre ya con un grupo de personas innovadoras que van a participar y con esas 3 ciudades. En octubre y noviembre nos metemos ya en lo que serían los think tanks y en los retos que las ciudades nos propongan. En el mes de noviembre y diciembre trabajaríamos realizaríamos grupos de trabajo ya cohesionados con las personas innovadoras que hayan propuesto soluciones y los propios municipios o ciudades, y luego generaríamos de diciembre a enero sesiones one-to-one, es decir, sesiones con la ciudad y los innovadores para generar sinergias también, y que posiblemente se puedan generar oportunidades más allá de este laboratorio con esas personas que están aportando ideas y demás, ¿no? Y ya por último, en febrero y en marzo, pues en febrero haremos un evento de presentación presencial en Madrid seguramente, y haremos un poco el mapeo de las soluciones y del proceso del laboratorio, y en marzo es donde queremos crear ese documento de análisis de cómo ha sido toda la creación de ese laboratorio, incluso crear los steps básicos de cómo poder hacer un laboratorio de innovación de forma sencilla en cualquier ciudad, para que una persona de Catalyst o de cualquier otra comunidad pueda coger esas ideas y ponerlas en marcha, ¿no? Lo que veis es que hay un mix entre virtualidad y presencial. Una de las ciudades haremos todo este trabajo presencialmente en esa ciudad, y luego las otras 2 ciudades, pues por logística, costes y demás, lo haremos de forma virtual. Pero una de las 3 ciudades sí que la seleccionaremos para tener esa parte presencial, ¿vale? Sigo. Los perfiles, hemos hecho una selección de perfiles, o vamos a hacer una selección de perfiles. Hemos puesto como 5 puntos básicos, pero que no son los definitivos a la hora de los criterios de selección, pero más o menos nos gustaría que pasara esto. Las ciudades no nos importan que sean pequeñas o grandes, vamos a hacer incluso seguramente un mix de tamaño para que no tengamos como 3 niveles de tamaños de ciudad. Lo que sí buscamos es que tengan un fuerte tejido asociativo para poder hacer lo más posible participativa
a su ciudadanía en el territorio y que aunque nosotros traigamos innovadores de fuera del territorio, pero que haya una participación fuerte dentro del mismo, que tengan capacidad logística, por ejemplo, pues si tenemos necesidad de hacer la presencialidad para albergar el encuentro y dar facilidades un poco a que todo fluya, que tengan muy claro definidos retos y que estén trabajando también con los objetivos de desarrollo sostenible para poder alinearlo todo a ODS, ¿no? Y por la parte de innovadores, nos abrimos también no solamente a emprendedores y emprendedoras, sino que también podamos trabajar con personas que trabajan en grandes organizaciones, pues en departamentos de innovación o en alguna área que pueda ser interesante de poner en marcha, que tengan conocimiento de los ODS y sobre todo que tengan ideas disruptivas o que se consideren personas con ideas disruptivas, innovadoras y con habilidades creativas para aportar. Y bueno, pues las organizaciones que nos hemos juntado, pues The Language of Energy, que está aquí Soraya, Easy Network, que está también David, Action for System Impact, que está Ana Claudia, y luego tenemos también a Seven Generations, que es Diego, que está en Suiza, y a Regenerators, que es Paco Briseño, que está ahora mismo en otra sesión del Catalyst Change Week también y no ha podido venir, pero bueno, estas son las organizaciones que en un principio nos hemos juntado para hacer este match. Y aquí, pues como os decíamos, qué es lo que buscamos un poco, cómo nos gustaría que pudierais participar en el laboratorio, pues sobre todo el bloque que nos gustaría muchísimo es escuchar experiencias, que ahora si queréis empezamos un poco a compartir el impulso del lab o bien a través de comunicación en redes o en vuestra propia red de contactos para que se puedan sumar innovadores al proyecto, innovadores o ciudades que consideréis que puedan ser interesantes de participar. Y luego si necesitamos algún tipo de impulso, queremos que sea una beta y que se replique N veces, pues el también conseguir algún tipo de financiación extraordinaria para poder llevarlo a cabo sería interesante. Y por último, pues el participar, o sea, que si vosotros mismos os veis con capacidad de poder participar en la perspectiva del lab, pues que podáis hoy ya decir, oye, pues me apetece participar en el reto cuando se abra la apertura de propuestas para ser parte de él. Y bueno, pues hasta aquí un poco es esa presentación. Os paso ahora mi contacto también para que lo tengáis, aunque también compartiremos, yo creo, los correos de todos para que nos tengamos y que si veis que es interesante para vosotros el poder participar del lab de Cities Innovators, pues podáis mandarnos un mensaje y activaros pronto, ya en el mes de junio, que es cuando empezamos a hacer esas open calls. Así que, si os parece bien, dejo de compartir y abrimos un poco debate de cómo lo veis, sobre todo las personas que habéis dicho que habéis tenido ya experiencias en otros laboratorios, ¿no? ¿Cómo lo sentís, cómo lo veis? No sé si alguno de los compis, Ana, Soraya, David, queréis aportar algo más que veáis que me haya dejado por ahí. No, yo por mi parte creo que ha sido una presentación súper clara, además que eso creo que es parte fundamental, al menos en mi caso personal, de lo que me gusta de la esencia del laboratorio, que es una visión muy sencilla, no es una cuestión rocambolesca que haya un montón de criterios que vayan a dejar fuera a personas, ¿no? Y si incidiría en algo es en esta visión que hablamos de la apertura a personas innovadoras que no tengan por qué tener un título de innovadoras o que no tengan por qué estar dentro de un concepto social de tú eres innovador porque eres ingeniera, ¿no? Sino alguien que realmente tenga la sensación y la capacidad de decir es que yo creo que puedo aportar para innovar en esta solución para esta ciudad. Entonces eso me parece una apertura que es muy valiosa, ¿no? Dar la oportunidad verdaderamente a la participación a cualquiera. Y eso me encanta, y no lo digo como parte del proyecto, sino como parte de alguien que ha hecho laboratorios de innovación en España. Eso creo que es un punto fundamental que es un valor fuerte de este proyecto. Sí, yo quería decir algo. José ha hecho lo que llamamos RCC, un resumen súper claro del proyecto, y hay muchas más cosas, por supuesto. Solo añadir lo que a mí me atrajo de este proyecto
porque hay muchísimos labs y hubs ahora, hay mucha resonancia en esto y hay mucha gente haciendo estas cosas, ¿no? Lo que a mí me gustó es la idea de, independientemente de innovadores y de servidores civiles o de, ¿cómo se llama ahí? Funcionarios, ¿no? Y tal, o público-privado, la idea es llevar a la gente a nivel de personas. Bien se llame María, Pepe, José, que además, curiosamente, pues son los encargados de un departamento dentro de ¿cómo se diría? De un gobierno o de una región o de un municipio, ¿no? Y lo mismo para los emprendedores. Y eso está 100% relacionado con el ADN de Catalyst, ¿no? Que es las personas en el centro y la naturaleza. Pero eso es lo que a mí me ha traído y me parece un punto diferencial. Devuelvo la pelota. Pues antes de que nos vayamos ya a la conversación, que es la parte interesante, solo subrayar un tema que me pareció súper interesante trabajando con municipios, que es muchas veces los municipios tampoco saben muy bien explicar qué necesitan. Saben cuál es su problema, pero qué necesitan muchas veces no lo saben explicar. Y entonces hay aquí un mismatch, no sé cómo decirlo esto, pero un desencuentro, ¿no? De expectativas entre las personas de los ayuntamientos que dicen yo tengo esta necesidad, o sea, no, ellos no dicen que tengo esta necesidad, tengo este problema. Y a veces sí logran traducirlo en una necesidad, pero lo que está clarito como agua es el problema. Y ahora, ¿qué necesito? Muchas veces no sabemos. Y hay que traer los innovadores también para ayudar a traducir esta necesidad en algo que se pueda agarrar e innovar con ello. Entonces, esto me parece también un reto súper interesante que está en medio de este laboratorio y que desde nuestro punto de vista de Action for Systemic Impact, que somos así un poquito más de ratoncitos de biblioteca, nos gusta mirar y ver y observar qué fenómenos pasan y este es uno de los que vamos a estar muchísimo atentas porque ahí esto a confirmarse esta suposición que la detectamos en Portugal, pero yo me imagino que en España será 3/4 partes de lo mismo, es muy interesante porque hay mucho trabajo que hacer con las personas de los ayuntamientos y los civil servants, como los trabajadores sociales o civiles, en ayudarles a identificar sus necesidades. Entonces, a tomar el problema y empezar a traducirlo en necesidades. Y eso me parece súper interesante en todo esto. Y ya. José, todo Gracias. tuyo. Nada, al revés. Ahora sobre todo el escuchar, pero sí, bueno, yo lanzo preguntas. No sé si, por ejemplo, que comentabais sobre todo María y Florencia, que estabais también trabajando con gobiernos, ¿no? En otros lugares. Aquí, hablando de España ahora mismo, ¿no? Os comentábamos un poco los retos que nos enfrentábamos, pues retos de recursos humanos, luego la perspectiva que el recurso humano tiene con respecto a la transformación sistémica, por ejemplo, todavía no está muy avanzada en todo lo relacionado a procesos colaborativos o para que os hagáis una idea, uno de los retos que nosotros hemos puesto encima de la mesa con la Federación de Municipios es que empiecen a trabajar en células diferentes técnicos de diferentes ciudades por propósitos conjuntos saliendo de su propia institución, ¿no? Como esa perspectiva de mi institución soy yo y solamente valgo para trabajar en mi institución, eso bloquea mucho. Entonces, pues, me gustaría lanzar preguntas, más allá de que luego en la pregunta se desarrolla a lo mejor cosas que hayáis visto del laboratorio, pero ¿cómo veis esa perspectiva vosotras también de la experiencia que habéis tenido previamente en otras acciones como laboratorios y demás? Lanzo, pues sí, Florencia, si quieres que
te vemos ahora con cámara. Sí, pues, digo, a mí me encanta esto que se está organizando, a mí el urbanismo me encanta y trabajar este logro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de ciudades, creo que es súper importante y con los municipios porque pues para resolver estas problemáticas se necesita incluir a todos, academia, organizaciones privadas, públicas y ciudadanía, entonces pues está increíble. Y yo he insistido mucho aquí en México que, o creo, insisto y creo que cada organización debería de tener al menos al año su laboratorio ciudadano y ustedes lo están planeando como a nivel de ciudad y eso pues me encanta esto y sí es cierto esto que dice Claudia de que muchas veces las municipalidades o los gobiernos no saben cómo enfrentar estas problemáticas, tienen la intención pero dar por hecho que ellos saben todo, que nosotros sabemos todo, pues no, o sea, no puede ser posible, por eso ahí tan necesaria esta generación de inteligencia colectiva y esta pues interés de resolver problemáticas y que no solo se quede en el interés, sino que se lleve a la práctica, porque después las personas se involucran, creen en el proyecto, dan sus soluciones y es muy frustrante que no se implementen, que eso es otro tema con el que también estamos lidiando aquí en México, porque se generan muchos proyectos, pero no se implementan ni se les da seguimiento. Entonces, pues creo que, pues a mí me encanta el proyecto y si puedo colaborar ahí en alguna parte, pues súper agradecida. Genial, muy interesante lo que dices de la implementación y es más, podría ser hasta uno de los criterios a seleccionar a la ciudad de ponerles desde el inicio del compromiso de que una de las acciones que se propongan, o por lo menos una de las acciones que se propongan, porque me imagino que saldrán varias acciones para el mismo reto, puedan tener el compromiso político de ponerlo en marcha. Que nosotros en otras acciones que hemos hecho sí lo hemos conseguido. Hicimos un hackathon estudiantil hace poco en una ciudad y conseguimos que el alcalde, antes de ver las propuestas, se comprometiese a poner la ganadora en marcha. O sea que creo que podría ser factible de generar esa perspectiva como selección de ciudades. O sea que fenómeno, Florencia, muchas gracias. Ahí David ha puesto una cosa en el chat que mola mogollón, que es pasar de los recursos humanos a humanizar los recursos, que no quería que se dejara esa frase sin... Gracias, David. María, Poli, te pregunto a ti primero, que eras quien decías que Sí. estabas también trabajando, ¿no? en acciones Sí. similares en Washington. Sí, no es exactamente lo mismo, pero sí muchos años trabajando con gobiernos en todos los niveles. Primero, bueno, me parece entusiasmante el desafío que tienen por delante. Un par de cosas que pensaba. A ver, lo primero, uno que mencionaste hace poquito fue el tema de la Federación de Municipios. En mi experiencia creo que eso es fundamental, empezar con algún socio, como están haciendo ustedes, que tenga esta capacidad de red, ¿no? Porque ellos tienen como si bien ustedes van a estar interviniendo, en primero es como un piloto, ¿no? Que están interviniendo en 3 ciudades, tienen este socio que tiene dos cosas buenas. Lo primero es, ustedes van a estar como testeando algo, van a aprender sobre eso y también, bueno, uno espera que después uno testea y después iterativo, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, ¿qué aprendimos de esto? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y lo segundo es que la federación trae como esa mirada más de escala, decir, bueno, si quisiéramos escalar esto, si quisiéramos escalar una incubadora de innovación, bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Y las federaciones en general, estas federaciones locales, tienen esa capacidad, ¿no? De actuación en red. Entonces creo que eso es muy importante. Lo segundo que pensaba era, como veo que los tiempos son muy cortos, creo que es muy importante para ustedes, justamente para prevenir la frustración, tratar de por ahí hacer un ejercicio, tal vez ya lo hayan hecho, pero de imaginarse qué es lo que esperan. En marzo, o sea, cuando lleguemos a marzo y miremos para atrás, qué es lo que nos gustaría lograr, que sean objetivos como muy concretos y relativamente humildes, porque en realidad yo pensaba, bueno,
¿cuál es el objetivo de la experiencia? El objetivo es testear cómo introducís una metodología de innovación en un municipio que se enfrenta a un problema específico, y me parece que tal vez el desafío para la resolución tendrían que ser problemas relativamente concretos, como para poder disminuir la posibilidad de frustración. Yo he trabajado en algunos gobiernos con desafíos de 100 días. Entonces, son como problemas que decís, bueno, juntás a distintos grupos y decís, ¿qué tendríamos que hacer para que este problema se resuelva en los próximos 100 días? ¿Quiénes tienen que intervenir? Y ahí tenés que tener el compromiso, en general, de un alcalde o de un gobernador, o sea, porque tenés que movilizar, o sea, dependiendo que sea el problema público, pero tenés que movilizar gente que tiene poder de toma de decisiones. Entonces pensaba como eso, ¿no? Trabajar mucho, ustedes con anticipación, los criterios para que esto sea, y hay como dos niveles. Uno es los objetivos de qué querés que salga para esa gente que se involucra en esto, qué querés que ellos logren, pero también para ustedes como experiencia de laboratorio, qué es lo que quisiéramos mostrar en marzo, y decir, bueno, queremos mostrar cómo funciona una metodología de innovación en la práctica, para después poder iterarla. Entonces creo que hay como distintos niveles de aprendizaje y de imaginación de los logros, ¿no? Y de los resultados. Muy bueno. Sí que no, en esa parte, la propuesta de hacer ese documento en abierto es una de las cosas que sí que nos pusimos en esa parte imaginaria, ¿no? De decir, oye, Claro. que esto no se quede solamente en solucionar el reto de la ciudad X, sino que de ese proceso de solucionar la ciudad X, ese reto, que podemos sacar más allá y que genere seguramente un proceso que ni siquiera nosotros controlemos. O sea, que el documento Claro. esté en abierto y mañana se esté descargando ese documento una persona, poniendo en marcha un laboratorio, y que a nosotros ni siquiera, puede que sí en algún momento o no, nos llegue información de que se ha hecho gracias a ese documento, pero que pase, ¿no? Como una especie de legado de esa perspectiva, ¿no? Pero sí que creo que es interesante también llegar a la ciudad con como dices, ¿no? Con el gobierno, con las cosas, oye, esto es lo que vamos a sacar de aquí. Sori, has levantado la mano. Sí, a mí es que me ha encantado la visión, María, y yo que además como nos conocimos el otro día en la sesión que nos conocimos, yo siempre tengo una mirada en perspectiva un poco concreta, y hay una técnica de purga que se utiliza para soltar los hábitos, que es una purga en tres dimensiones, dijéramos, ¿no? La primera dimensión son 41 con X días, normalmente suelo decir 42. La segunda son otros 42 y la tercera son otros 42. Es que me ha resonado mucho cuando has dicho lo de los 100 días, ¿no? Quizás alguien ha puesto los 100 días porque pudiera parecer un número redondo, pero como las cosas tampoco nunca son casuales, se dice que en la primera purga pierdes, porque además todos estos problemas de las ciudades muchas veces tienen que ver con los hábitos de las personas o con las manías que muchas veces se cogen, o como con el coche, ¿no? Muchas veces hay cosas que coges y para soltarlas luego cuestan. Entonces, esta primera purga, estos primeros 42 días, se suele decir que ese punto de lograr el enganche, ¿no? del hábito físico, o sea, es algo más físico, como cuando dejas de comer algo o dejas de fumar, ¿no? Pero luego viene la siguiente pantalla, y es que si traspasas esos 42 días, hay un enganche a algo más profundo que tiene que ver con la cuestión psicológica, que es lo que tú piensas cuando en el descanso quieres comerte, pues yo qué sé, un pincho de tortilla, imagínate, pero de repente tienes alergia al huevo y ya no puedes, ¿no? Aparte de ese mono físico, después está la cosa psicológica, o mucha gente de fumar cuando tiene un descanso en el trabajo, es que si no fumo, ¿qué hago en el descanso, no? Ya no es porque tengas ganas, sino porque psicológicamente está ahí. Y después de esta segunda purga, si has traspasado todos esos días sin ese hábito, llega como el tercer nivel, ¿no? Que se dice que es el hábito que tiene que ver con lo comunitario, con todo lo que te rodea, porque muchas veces nos vemos obligados a nivel social, pero también por nosotros mismos, por encajar en las situaciones, a hacer cosas
que sabemos que no queremos o que tampoco ni siquiera nos van bien, pero que tienen que ver con un ámbito social, como por ejemplo salir con los amigos, y yo hablo del País Vasco, y tener que comer y beber obligatoriamente porque sí, ¿no? Entonces, si yo, esto es un caso práctico que tuve con una persona en consulta, ¿no? Pero si yo tengo diabetes y ya no puedo beber vinos ni puedo comer un montón de pinchos porque casi todos llevan azúcar o tengo picos de hipoglucemia, suceden dos cuestiones. O acabo en el hospital, que esto fue una de las cosas que pasó con este señor, o lo que después pasó es que me quedo sin amigos. Entonces, claro, las dos cosas son tan poderosas que en esa tercera purga hay muchas personas que lo abandonan porque es duro, ¿no? Se dice que espiritualmente, si traspasas estas tres fases, hay algo en ti que cambia. Y bueno, yo personalmente puedo decir que en mí sí cambió. En mí sí cambió, lo he hecho unas cuantas veces, pero cuesta un huevo. Entonces, en este sentido, contar toda esta especie de leyenda, ¿no?, metafórica, sí que me parecería importante que además, como nosotros también trabajamos a un nivel de alma fuerte por el grupo que somos, no solamente poner en la mesa lo que ha dicho María, que tiene que ver con ese compromiso de implementarlo, pero además con un tiempo muy concreto, ¿no? Como que sea un desafío que sea tomado de una manera con las manos, ¿no? O sea, que sea serio, pero además es como que haya gente o técnicas comprometidos para hacer ese recorrido. Pero también en nuestro propio camino, que somos los que vamos a acompañar, los que vamos a apoyar ese recorrido, porque en nosotros también va a cambiar algo, eso lo tengo clarísimo. Así que gracias, María, porque me encanta la visión. Gracias. Brutal, sorry. Como siempre. Nada, bueno, pues una de las cosas que estabas comentando en el cambio de nosotros, y le iba a preguntar, ya que estamos aquí también María y Florencia, a mí me molaría saber cuál ha sido lo que habéis visto, por un lado, cuál ha sido el cambio más significativo que habéis visto en una acción parecida o similar en la que hayáis participado de alguno de los participantes, y dónde habéis visto que no hay cambio que se pueda manejar. Es decir, oye, mira, por aquí intentas entrar 20 veces y no hay manera, y en cambio por aquí intentas entrar y parece que la gente está como súper aperturista, ¿no? Me lo quiero llevar un poco ahí porque una de las cosas que nosotros, por ejemplo, como organización que está trabajando con gobiernos, vemos que nos gusta y que empezamos a trabajar con ellos toda esa parte más de soft skills, de trabajar más la perspectiva, como decía David, de humano, ¿no? Más que de recurso. Y claro, al estar hablando con personas muy técnicas, muchas veces en esa perspectiva se pierden y cuesta, y de repente hay otras personas que entran mucho más rápido. Entonces, conocer un poco también desde vuestra experiencia, si queréis, y por tiempos que son las 7, tampoco queremos aquí abusar mogollón, pues vamos a ir terminando, si queréis, un poco la dinámica. No sé si tenéis alguna cosa que os venga a la cabeza muy clara, María y Florencia. Ahí. Florencia, ¿quieres? Yo tengo un par de cosas que se me vienen a la cabeza. Dale. Súper importante lo que dices porque, como tú, a ver, una de las palabras que se me venían a la cabeza cuando estaban contando ustedes, lo primero es resistencia. Y esto, me imagino, para ustedes, si han trabajado con gobiernos, no es nuevo, no es una novedad que se los diga. O sea, y más desde donde planteaste la premisa, ¿no?, del desafío, que fue esto de estos gobiernos locales que tienen ahora ya funcionarios públicos que están prontos a retirarse y falta, digamos, sangre joven, sangre, digamos, que venga con esta cosa más de innovadora, decir, bueno, como también un sentido de urgencia, ¿no? O sea, en los gobiernos pasa mucho esto de, están estas estructuras armadas, esto de los hábitos que decía Soraya, y hay muy poca voluntad de cambiar eso, porque, digamos, no solamente es una cuestión de hábitos, es una cuestión también de poder, ¿no? De cómo se concibe el tema del poder, y bueno, eso es bastante delicado. Entonces, a ver, creo que
vuelvo a esto de las personas, que me encantó esto que ustedes dicen de las personas, porque si pienso en experiencias en donde vi cosas maravillosas, y me acordaba de una experiencia que hicimos en Moldova y otra en Tayikistán, muy loco porque se me venían estos dos a la cabeza. En Moldova es una red que se armó de escuelas, trabajando para que las escuelas puedan involucrar a los alumnos y a los maestros en el proceso de armar sus propios presupuestos y entender cuál es la realidad presupuestaria de la escuela para que los chicos también entiendan, o sea, y a partir de eso generar innovación, de decir, bueno, ¿cómo resolvemos nuestros problemas sin tener que estar siempre dependiendo de un gobierno central Y ahí se armó una red increíble, pero lo primero que se me venía a la cabeza era quiénes habían sido como los promotores, y los promotores fueron directoras, muchas eran mujeres, con que no habían perdido como esta capacidad de soñar, y de soñar que es muy importante, ¿no? O sea, entonces encontrar como estas personas que en el municipio, y cuando ustedes hagan como un poco la evaluación por ahí de las presentaciones, que sean personas que ustedes puedan evaluar donde hay realmente un compromiso ¿no? De liderazgo, pero que no está atado a objetivos de poder, sino atado más a objetivos que tienen que ver con más altruistas, ¿no? De cambio y de introducir la innovación y otras maneras de pensar los problemas. Entonces, en Tayikistán pasó lo mismo con un contexto que es muy, muy complicado, con una red de agua y saneamiento, que en realidad trabajando con comunidades locales. Y bueno, ahí también, o sea, los municipios que se unieron a la iniciativa, que te podés imaginar que el contexto que te estoy hablando es totalmente diferente a estos que estamos acostumbrados, o sea, pero aún así, los que entraron en la iniciativa fueron en realidad mujeres que habían formado grupos para ver cómo hacían para tener más acceso a agua potable. Pero eran las mujeres, ¿no? Porque eran ellas las que tenían que ir todos los días a buscar el agua caminando kilómetros. Entonces digo, volver a esta importancia de quiénes van a hacer, porque en realidad lo que estás haciendo con esto es, me parece, estás sembrando una semillita. Claro. Entonces hay que tener muy en claro eso, ¿no? Uno está sembrando semillitas. Qué bueno, María. Jolines, nos hemos quedado casi... Perdón, hablé mucho, me parece. No, total, no, pero fantástico. Ha sido además, yo creo, lo que buscábamos, ¿no? Que pasara hoy, de poder conectar así con pues eso, con personas como tú que dice, oye, pues mira, esta clave me he puesto lo de la capacidad de soñar, que creo que es brutal y que servirá no solamente para este proyecto, sino para muchos más. No, y miren, me encantaría seguirlo, así que con Soraya nos habíamos puesto en contacto y encantada de nada, cuéntenme, me voy a poner en contacto para que me cuenten después cómo va avanzando, Total. y si se me ocurre alguna otra cosa por ahí de recursos y demás, por ahí, perdón, ya sé que estamos sobre hora, pero... Dale. ¿Existe ya en España algún tipo de red? ¿Ustedes están ya trabajando con distintos grupos, así como una red de innovación, de emprendedores sociales? O sea, ¿existe ya? ¿Hay algo donde...? Porque creo que también está bueno eso, ¿no? Sí. Por lo menos nosotros desde Sustainable, o sea, ya es una red de emprendimiento. Ahora mismo somos unas 200 startups las que están dentro de la comunidad. Y luego sí que trabajamos con otras que están haciendo también, pues, desde hubs de innovación social. Eso está buenísimo. Laboratorios. Sí que es cierto que aquí, por lo menos, es difícil encontrar figuras como las que nos hemos juntado y trabajar desde una perspectiva de colaboración real. Y es algo que se está empezando a comentar ya en el ecosistema, que tanto los fondos de inversión de impacto
los hubs de innovación y de emprendimiento social, es que como cada uno va por su línea y le están todavía muy en la perspectiva competitiva y no colaborativa. Claro, Quizá porque las altas direcciones de esas organizaciones en muchos casos vienen del business as usual y vienen de el corporativismo tradicional y les cuesta un poco entrar en esa dinámica de no ver competencias, sino ver puntos de apoyo, ¿no? claro, Pero claro. las figuras que a lo mejor no tenemos esa estructura tan grande en cuanto a figura y tal, sí que es cierto que es mucho más fácil y está pasando, ¿no? Pues ya no solamente por Catalyst, sino por más Claro, porque a veces influencia. esa sería la función de estos fondos o de, Claro, como, que es un poco la función de generación de conocimiento, o sea, claro, es decir, en donde ustedes se puedan sentir apoyados, decir, bueno, ¿cómo hacemos para acceder a experiencias en otros lugares, en otros países, en otras regiones? O sea, es un poco como, son bienes públicos, ¿no? Entonces, ¿quién lo provee a eso, ¿no? claro. Y que no te den solamente financiamiento, sino que también te den acceso al conocimiento. Exacto. Yo creo que eso es fundamental, pero no sé, pensé que por ahí por la Unión Europea o había algo algún ente que estaba ejerciendo ese rol. Pues ahí de la Unión Europea, Soraya, tienes más, ¿no? Sí, fijaros que si me permitís en un minuto, voy a conectar cosas que habéis dicho los dos y que además creo que ha ido saliendo varias veces en la sesión, y es la importancia de las personas con las que te encuentras. Porque verdaderamente esas grandes corporaciones que están siendo dirigidas ahora mismo en España de esa manera, es que las personas que las están dirigiendo tienen una serie de ambiciones y una serie de hábitos. Yo llamo hábitos a cómo cada uno nos comportamos casi de manera innata, ¿no? Estas cosas que te salen sin control. Y te salen sin control porque son unas programaciones que están adheridas, ¿no? Trabajar esa reprogramación de las mentalidades de las personas que están en lugares de poder es algo fundamental, y además creo que de alguna manera paralela creo que este tipo de proyectos también puede incidir en esa línea, ¿no? Que es lo que además tenemos en una de las líneas transversales de trabajo del capítulo de España de Catalyst 2030, ¿no? El hecho de cambiar las mentalidades de los financiadores, de los líderes y las personas que están en lugares de poder, porque tienen el poder o tienen la capacidad de incidir en muchas personas, en muchas comunidades, en muchos territorios. Y hay algo que no va a cambiar nunca, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, y es que todos somos personas, y si yo tengo 100 currículos que han estudiado en el mismo lugar durante el mismo tiempo y tienen exactamente lo mismo, me decanto por una u otra persona por algo que siento y no puedo explicar, pero tiene que ver con esas cosas que nos despiertan por dentro, y seguramente además también será algo que trabajemos por el grupo que somos, de ver cuáles son las energías y cuáles son las cosas, las chispas que van un poco más allá, porque esa es una manera interesante de identificar a las personas que verdaderamente tienen un compromiso con un propósito real y no con una foto que simplemente sirve para representar en un lugar. Yo creo que eso forma parte de un cambio sistémico humano verdadero. Así que, gracias por lo que habéis compartido, porque me encanta. Si recuerdas, José, un día tuvimos una sesión en la que yo te dije, pero ¿tú qué sueñas? ¿Tú qué has soñado? ¿No? Entonces me encanta cuando María ha dicho, no, es que tiene que ver con los sueños. Claramente tiene que ver con los sueños, porque si no sale de ahí, verdaderamente esa resistencia de la que hablabas de los gobiernos es muy difícil. Encontrarías simplemente con choques con paredes, ¿no? Claro. Para poder bailar en ese sentido, tiene que haber algo que pueda expandirse, y muchas veces se dice que el destino de las situaciones no es que tú te hagas más pequeño y te oscurezcas, sino que tú seas luz para poder expandir esa luz a los demás, ¿no? Aunque puedas resultar más complicado, y aunque lo que encuentres enfrente a veces digas, no, yo me cierro y me marcho, el gran reto, ¿no? Y lo bonito es intentar expandir esa luz personal para que pueda llegar a todos, ¿no? Y esa sea la línea. Sí. Gracias por la sesión, ha sido súper Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. La verdad que no. De nuevo, Soraya, creo que no es casualidad, me había anotado, después dije, acá está Soraya, porque vi la lista
Y digo, no es casualidad, y qué lindo conocer sobre la iniciativa, la verdad que me entusiasma, así que nada, después me voy a meter ahí a leer un poquito más de qué se trata todo y cuenten conmigo si de alguna manera podría tener alguna semillita ayudando desde acá. Claro, seguro que sí. Te he cuenten. dejado el correo mío si quieres cogerlo, María, está en el Dale. chat y así Sí, me ahí me mandas lo un mail copio. cuando tú quieras y Dale, ya te José. metemos en el loop y Me seguro que podemos encanta. contar contigo en alguno de los Sí, procesos. sí, estoy en un momento de exploración personal y profesional, Perfecto, así que genial. con muchísima vocación de así de ayudar. Fantástico, pues seguro Vale. que hacemos. Oye, pues muchas gracias por venir y Gracias muchas a gracias, ustedes. Miquita, que has estado Miquita. ahí aguantando hasta